Buenos días, señores. Nuevamente pues nos encontramos en este segundo bloque de capacitación de la herramienta Data CRM, y en el cual vamos a ver un poco más a detalle el funcionamiento de la herramienta, creación de clientes, actualización de datos, funcionamiento de correo electrónico dentro de la herramienta, casos y otras variables pues que tenemos y que van a ser de gran ayuda para su gestión diaria y que les van a facilitar muchísimo más su operación. Y básicamente lo que buscamos con la herramienta, como les decía en la anterior presentación o en el anterior video, es que pues todas nuestras bases de datos estén completamente limpias, tengamos mayor control de la gestión comercial, y ustedes tengan mayor control de su gestión, de lo que están realizando, de las ventas que llevan, de lo que tienen pendiente por cerrar, que tengamos pues una mayor efectividad respecto del cumplimiento de presupuestos, de la atención de clientes. Y pues digamos que esto es a grandes rasgos el objetivo de la herramienta, más que pues digamos que imponer una herramienta es básicamente ayudar en la operación, optimizar todos los procesos que se están realizando dentro de la organización. Bueno, antes de comenzar quiero recordarles que el tiempo máximo de permanencia en línea es de 25 minutos. Lo que quiere decir que si ustedes permanecen 25 minutos en línea sin actividad, la herramienta cierra sesión automáticamente. Esto lo hace por seguridad. Para que pues tengan presente que si están grabando información, pues la graben antes de detener la operación y pues después no vayan a perder los datos, aunque la herramienta, dependiendo de cómo lo hagan, la herramienta les va guardando automáticamente cambios. Bueno, como les decía al inicio, la intención nuestra es enseñarles cómo se crean clientes de manera rápida, de manera pues sencilla y sin tanta complejidad. Sin embargo, no significa que toda la información sea obligatoria. Lo que vamos a hacer es optimizar tiempos para que si un negocio se va a cerrar como ganado, pues ustedes completan la información. Si va a estar cerrada como perdida, pues hay una información que ustedes deben completar, pero no la van a completar toda y pues no va a ser necesario que ustedes se desgasten creando la información. Además, eso les va a facilitar cuando ustedes reciban negocios nuevos. Pues eso les permite a ustedes crear rápidamente el negocio en el sistema y continuar atendiendo al cliente. Entonces, con el paso que les voy a enseñar, vamos a crear al mismo tiempo, vamos a crear clientes y vamos a crear negocios. ¿Qué debemos hacer? Básicamente podemos estar en cualquiera de las ventanas, podemos estar en indicadores gerenciales, podemos estar en clientes, contactos, en el home, que es el mismo canvas, donde estemos, y lo que tenemos que hacer es venir acá a crear negocio. Es este botoncito grande que aparece acá en la parte superior derecha de la pantalla. En el crear negocio se nos van a desplegar estos campos. Hay una información que es obligatoria y por lo general la que tiene el puntico amarillo, perdón, el asterisco rojo es obligatoria. Hay otros campos que son obligatorios pero que no tienen el puntico rojo, el asterisco rojo. Es decir, por ejemplo, los nombres del cliente es un campo obligatorio, de lo contrario no nos va a crear cliente. Sin embargo, no me aparece un puntico rojo. Entonces, pues digamos que estos campos que están acá son obligatorios para tenerlos presentes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué datos voy a crear? Vamos a crear un negocio, voy a crearme a mí como cliente, para que podamos registrar la información, ¿de acuerdo? Entonces vamos a crear, en el primer campo debe ir el nombre completo del cliente. Si ustedes se dieron cuenta, el buscador va generando unas opciones para ver si es alguna de ellas. Y en los siguientes dos campos vamos a segmentar nombre y apellido, es decir, los nombres el primer campo debe ir completo. Luego, en los siguientes dos campos, primero nombres, luego apellidos. Tipo de identificación. Bueno, acá hay esos tipos de identificación. Solo si es NID
van a colocar en fecha de nacimiento cualquier valor, solo si es NIT, que sea antes, que sea una fecha anterior al día en que están haciendo la creación del negocio. Pero si es cualquier otra fecha de nacimiento, otro tipo de documento, deben crear el valor real de la fecha de nacimiento. Deben ingresar el valor real de la fecha de nacimiento. Si ustedes quieren, lo pueden buscar del calendario. De lo contrario, pueden hacer la creación de la fecha de nacimiento en este formato. Siempre mes, día, año. Ese es el formato. Y no con slash, ni backslash, sino con guión al medio. Número de documento. Siempre van a crear el documento del cliente. Teléfono celular si lo tienen. Sexo del cliente. ¿A quién está asignado este cliente? Por defecto siempre se los va a asignar a ustedes. Es decir, por defecto, quien esté creando el cliente es a quien le va a quedar asignado. Como les decía en la anterior capacitación, algunos de ustedes van a tener la posibilidad de asignarle clientes a una persona diferente pues a ustedes mismos. Aunque hay unos de ustedes que solamente se van a poder crear negocios y asignar casos a ustedes únicamente. ¿De acuerdo? Acá hay unos grupos que es únicamente para asignarle casos. Eso se va a usar únicamente para casos, que es asignarle esos registros a varias personas a la vez, que esos grupos están predeterminados por el sistema y ustedes no los van a usar. El origen del cliente. El origen del cliente, hay estos orígenes. Y esto es básicamente para definir de dónde salió el registro de ese cliente y nos va a permitir identificar si tenemos que darle retorno o no tenemos que darle retorno al generador de ese registro. Por ejemplo, los casos de Chevy Plan, los casos de Carro Ágil, de Wiki, los que son referidos Wiki. Digamos que acá hay estos orígenes. Ya si ustedes determinan que faltan orígenes, lo entramos a evaluar y si es necesario o no es necesario crearlo. Entonces, supongamos que ese es un origen otro, es decir, que no lo tenemos identificado dentro de la compañía, sino que llegó, pues, de alguna manera llegó a la organización o llegó referido, que no está dentro de las tipificaciones que ya ustedes ven en esta lista. La línea, siempre si es nuevo o renovaciones. Es importantísimo poder identificar esto porque para los casos de las pólizas de salud siempre va a haber una diferencia de comisiones. Entonces, si hay una diferencia de comisiones, les va a calcular a ustedes diferente los informes de producción. Es decir, no es lo mismo vender una póliza nueva en Colmédica a vender una renovación. Entonces, eso les puede cambiar. El ramo es vital que ustedes coloquen de manera correcta el ramo, porque de lo contrario el cálculo de comisiones va a quedar mal. Es decir, si es una póliza de salud, no lo coloquen que es automóviles. Si es una RC, no lo coloquen que es cumplimiento, y así sucesivamente. Eso les facilita que la operación o que el cálculo de comisiones y que el informe de producción les quede correcto. Como les decía, el nombre del negocio siempre es el nombre que ustedes quieran definir. Entonces, ustedes básicamente, es obligatorio que ustedes le coloquen nombre de negocio para poder crearlo, de lo contrario no se va a poder hacerlo. ¿Qué va a hacer? Prueba, en este caso le va a colocar prueba capacitación y básicamente esa es la información que va a aparecer en el campus. Por defecto, siempre la fase de venta va a ser prospecto, a menos que ustedes estén creando un cliente que ya lo tienen en emisión, pero por defecto siempre va a ser prospecto. Y campaña de origen, yo debo seleccionar la campaña de origen. ¿Qué es las campañas de origen? Las campañas de origen básicamente era lo que les decía en el video anterior, en la capacitación anterior, son los agrupadores
de nuestras frentes de negocio. En este caso, pues debo definir cuál de estos se aplica al negocio que yo estoy vendiendo. Si es un referido de automóviles, pues lo coloco acá. Si es de generales, Cheviplan, Wiki, Praco, o si es alguna de las pólizas de Colmédica, de las colectivas nuestras. Ahora, si es una póliza de salud y no está dentro, o no lo vamos a asegurar dentro de estas colectivas, entonces simplemente lo ingresamos en la campaña salud. Ahora, si ustedes ven que hay una campaña que no estamos contemplando, pues simplemente me avisan, lo evaluamos y la incorporamos dentro del listado. Bueno, hay que ver realmente qué impacto va a tener y qué vamos a medir dentro de esa campaña. Ahora, todo lo que venga de Cheviplan va a ser plan caídas. Esa es la campaña que nosotros tenemos. Entonces, si viene de Cheviplan, va a ser campaña caídas. Ahora, ¿qué tenemos que evaluar? Pues tenemos que evaluar realmente el flujo de negocios que nosotros tenemos por esa campaña. Y determinamos, pues, si vale la pena o tenemos algo que medir, porque pues si es un negocio que va a ingresar únicamente por esa campaña, pues realmente no vale crear un filtro, una lista, que lo que va a hacer es saturarnos la herramienta. ¿Listo? Completada esta información, podemos crear el cliente. Ustedes se dan cuenta acá, yo no le asocié ningún contacto. ¿Por qué no le asocié ningún contacto? Porque no es requisito, y en las pólizas de generales, en este caso en los beneficiarios, las pólizas de generales, de automóviles y demás ramos, pues no es necesario. Nosotros no le asociamos los beneficiarios porque no es información relevante para el cierre del negocio o para la operación, no es información relevante. Con esta información completa, que el único campo que estoy dejando vacío es este, guardamos. Al guardar la información, si ustedes se dan cuenta, automáticamente él me coloca el nombre del negocio y el nombre del cliente. Y acá tengo tareas pendientes. Antes de continuar con tareas y con la demás operación, yo debo revisar cómo me voy a mover dentro de las ventanas y qué información voy a necesitar. Bueno, acá ingresamos al negocio, pero recuerden que de información del cliente solamente le ingresamos unos datos. ¿Qué hago? Vengo acá, pincho el cliente y me voy a cliente detalles y hago la actualización de la información. Cuando hago la actualización de la información, tengo que ingresarles entonces el teléfono, voy a ingresarle entonces correo electrónico. Cuando yo ya lo he ingresado en algún momento, él me lo guarda. Correo electrónico, tengo que ingresar la dirección, como ya les expliqué en el video anterior, hay que ingresar la dirección y no colocarla en dirección completa, sino colocarla en estos espacios. Agrego descripción si tengo descripción, y acá ya voy a tener la variable que es la fecha de cumpleaños, que es lo que yo les decía, que ya en este momento se creó para que genere el correo electrónico de manera automática, ¿de acuerdo? Cuando ya he completado toda la información del cliente, entonces voy a tener que completar la información del negocio. Como no quiero moverme entre estas pestañas para no salirme de lo que estoy haciendo y no perderme del negocio, vengo acá, porque es el negocio del mismo cliente, vengo a negocios y tengo este negocio asociado, pincho en el nombre del negocio y él ya me traslada al negocio, ¿cierto? Es decir, a la póliza que estoy vendiendo. Acá debo completar esta información, la información obviamente de los campos que a ustedes les aparezca habilitados, número de póliza, aseguradora. Mira, acá era lo que les decía en la capacitación anterior, que yo selecciono la compañía y me habilita los planes, ¿cierto? Entonces acá tengo Esmeralda porque es de Colmédica, pero si yo selecciono un ejemplo, voy a seleccionar Chop. En Chop no voy a tener Esmeralda, voy a tener esos planes que es de lo que la compañía comercializa. Entonces acá selecciono si es vida, si es otros. En otros va a entrar todo lo que es generales, cumplimiento, RC,
empresariales, todo va a entrar por otros, ¿de acuerdo? Selecciono el ramo, selecciono la fecha de inicio de vigencia, fecha fin de vigencia y, perdón, el plan, y acá sí selecciono el ramo. Si estoy vendiendo vida, pues selecciono vida. Si el plan que le estoy ofreciendo al cliente es de vida, selecciono vida. Si es nuevos, pues nuevos. Es importante porque puede ustedes que coticen una póliza, que llamen al cliente porque le van a vender salud, pero el cliente diga no, yo no quiero salud sino quiero vida, y no van a crearle otro negocio, sino van a modificar el mismo. Modifiquen todos los campos para evitar que se calcule mal la información de su producción. Acá tenemos pues ya la información y el único dato, la información de costos. El único dato que yo voy a ingresar es el valor total de la póliza. Es decir, acá voy a ingresar 10 millones de pesos. Ingresamos el valor total de la póliza. Cuando pinche por fuera, él lo automáticamente guarda y actualizo. Al actualizar, él me calcula IVA, valor de IVA. Bueno, las de vida no me está calculando. No me está calculando IVA. Pero entonces supongamos que cambiemos de plan. Perdón, un momento. Cambiemos de plan. Digamos que esto es generales. Perdón, que esto es cumplimiento. Perdón. Hogar, porque Shop no tenemos habilitado cumplimiento. Digamos que es hogar. Y guardemos nuevamente. Actualizamos nuevamente. Entonces, como ya tenemos IVA, me está diciendo que el IVA es de 19%, que es 1.900.000. Tenemos que le está dando ingresos a Sana el 12.5 y que el valor de ingresos es este. Perdón, ese es el valor total, que el valor de ingresos es este. Eso me lo calcula automáticamente. Ahora, aunque acá le estoy diciendo que es caídas, él debería calcularme retorno HB plan. Pero retorno HB plan solo me lo calcula si el ramo es automóviles. O solo me va a calcular retorno Praco si el origen del cliente es Praco. Entonces digamos que es lo que ustedes tienen que tener mucho cuidado al momento de diligenciar la información. Estos otros campos, como les decía, es básicamente ya de temas de servicio al cliente. Información de los datos de HB plan, que es información para los que trabajan bases de datos de HB plan, pues va a ser información precargada o que se va a subir en masa a la herramienta. ¿Listo? Bueno, digamos que este ya es el tema de la creación de los negocios. Ya creamos un negocio, creamos cliente, creamos negocio y digamos que en este momento ya tendríamos o ya sabríamos cómo hacer para actualizar la información. Es importante tener presente que, bueno, acá les voy a enseñar un pequeño truco, y es que yo puedo abrir cuantas ventanas quiera de la herramienta y desplazarme, y todas las ventanas en las que esté trabajando de la herramienta me van grabando la información de manera simultánea. Entonces eso les va a facilitar si ustedes quieren abrir 3-4 ventanas, porque entre las 4 ventanas tienen clientes diferentes. Ustedes pueden procesar la información por cada ventana y la herramienta les va guardando de manera simultánea. Lo único que tienen que tener presente es no meter la información de un cliente en otro, pues para que no vaya a haber problemas. Ahora, para quienes hacen la creación o para quienes venden medicina prepagada, vamos a relacionar los contactos o los beneficiarios. Para los demás no. Para relacionar los contactos venimos al negocio, a la pestaña, estamos en el negocio, a la pestaña de resumen, y acá nos dice contactos relacionados y le decimos agregar. Vamos a forma completa y debemos ingresarle estos datos. Entonces vamos a ingresarle prueba capacitación, y vamos a decir que ese es el nombre completo y que los nombres son prueba y que los apellidos son capacitación. Le ingresamos los otros datos, que estos datos son obligatorios
para quienes tienen medicina prepagada para poder cerrar el negocio. Los demás los va a dejar pasar. Pero quienes tienen el perfil de medicina prepagada es obligatorio que ustedes completen esta información. Yo voy a crearlo así. Bueno, acá le voy a asociar el cliente. Tengo que asociarle el cliente para saber a qué cliente le pertenece el beneficiario. Entonces le voy a decir que este beneficiario asóciemelo al negocio de prueba y asóciemelo al cliente Héctor Darío Pinilla. Acá le ingreso estos datos, parentesco, que estos son códigos que manejan las compañías de seguros de medicina prepagada, y siempre le vamos a decir que es un estado afiliado y guardamos. Cuando lo guardamos me va a decir que este beneficiario prueba capacitación está asociado al negocio prueba capacitación del cliente Héctor Darío Pinilla. De esa manera pues voy a tener ya asociados los contactos, y cuando venga acá a la pestaña de contactos voy a tener acá este contacto que está asociado al cliente, el contacto o beneficiario 94 está asociado al cliente Héctor Pinilla. Cuando yo ingrese me va a mostrar que el contacto se llama prueba capacitación. Listo. De esta manera ya tendríamos creados clientes, contactos y negocios, y todo por dos pasos, que fue primero crear contacto, segundo paso, perdón, crear negocio, que al crear negocio creo cliente y creo contacto, creo negocio, perdón, y el segundo paso, asociar los contactos. Ahora, igual si tienen dudas pues ya me pueden preguntar y pues yo les puedo aclarar cuál es el proceso. Realmente la herramienta no es complicada, es por el contrario muy familiar, y es tema de que ustedes le cacharríen y pues le esculquen en la herramienta, que ella misma les va guiando cuál es el proceso a seguir. De esa manera pues ya tendríamos creados los contactos. Ahora vamos al Canvas y ya tenemos el primer negocio que está en expedición y emisión, que no le he hecho absolutamente nada. Ahora voy a crearle actividades. Vengo acá, pincho el botoncito rojo y agrego actividades. Al agregar actividades automáticamente me va a abrir esta ventana de diálogo o este cuadro de diálogo para crear actividades. Acá tengo estas tres que son reunión, llamada o revisión. Si yo voy a revisar que el contacto esté listo, pues a ver si las cotizaciones ya me las tienen listas mañana, porque tengo que esperar que la compañía de seguro me mande la cotización, entonces le mando una revisión. Selecciono cuándo voy a generar esa actividad y voy a decir que la voy a generar hoy mismo. Y ya la tengo lista, a qué hora la voy a generar y descripción. Entonces, acá voy a generar la actividad, por defecto siempre va a estar planeada y por defecto siempre me la va a asignar a mí. Ahora, le estoy creando una actividad al negocio, pero le estoy asociando un cliente. Es decir, siempre debo asociarle al cliente y siempre el cliente va a estar asociado. Guardo la actividad y al guardarla me va a aparecer automáticamente en azul, es decir, actividades que tengo que hacer hoy. Ahora, yo pincho acá la actividad y supongamos que la actividad tengo que hacerla, perdón, cierro acá, tengo que hacerla ya no hoy, sino tengo que hacerla el 28. Entonces guardemos esa actividad y el botón es una actividad que tengo que hacer la otra semana, y acá lo tengo que es una actividad futura. Ahora, supongamos que esta actividad es una actividad que estoy creando, una actividad atrasada, siempre debe estar acá, y voy a decir que tenía que hacerla el 17. Guardo la actividad y tengo una actividad atrasada. Ahora, cuando yo realice la actividad, tengo dos opciones. Si no tengo comentarios para dejar sobre la actividad, pincho acá, es decir, selecciono este botoncito y automáticamente la actividad se me cierra. O puedo venir acá, me paro sobre el nombre de la actividad, dejo comentarios de la actividad y le digo guardar, y acá ya me dice que está en actividad en estado realizada, es decir, me cierra la actividad pero le dejé un comentario. O simplemente me paro acá y la marco y ya se me desapareció. Como el objetivo de la herramienta
es que siempre tengan actividad de los negocios hasta el cierre. Tan pronto yo cierro una actividad como realizada, él me manda de una vez esta ventana para que yo le cree una nueva actividad. Si tengo una nueva actividad para crearle, que es el deber ser de todos los negocios, la creo. Si no, le doy cancelar. Al darle cancelar, me va a aparecer un cliente en rojo, es decir, que no le estoy haciendo seguimiento a ese cliente. Para que sus jefes puedan identificar que ustedes les están haciendo seguimiento a los clientes, siempre deben tener actividades. De lo contrario, es un cliente que va a estar ahí suelto. Ahora, cuando yo les decía en la anterior capacitación, para yo poder mover el cliente acá a la fase de recaudo, debo tener todos los datos. Si ustedes se dieron cuenta, yo moví el cliente acá y el cliente se me movió. Es decir, yo pude trasladarlo de ventana a ventana. Pero cuando yo actualice, si tengo datos incompletos, la herramienta me los regresa. Es decir, no me acepta que cartera reciba a ese cliente sin información completa. Y dentro de esa información completa implica que estén los documentos de póliza, recibo de pago, la copia de la cédula, bueno, los documentos que ustedes adjuntan normalmente para legalizar una póliza en cartera, es decir, para que se la legalicen en producción. Ahora, si yo voy a cerrar ese negocio como perdido, él me lo quita. En primera instancia ustedes ven que el negocio ya no lo tienen en el Canvas, pero si ustedes actualizan, la herramienta de una vez les trae el negocio al Canvas, porque ustedes no lo pueden cerrar como perdido hasta que no le den la causal de pérdida. Es decir, tienen que venir a negocio de detalles y motivo de pérdida, seleccionar una de estas causales. Cuando ustedes seleccionan una de esas causales, el negocio automáticamente, si querés sacamos el ejemplo, el negocio no automáticamente, sino primero tienen que seleccionar la causal de pérdida y luego ya no tienen que ir al Canvas, sino vienen acá a la fase de venta y le dicen cerrado perdido. Al actualizar, él les guarda ya la información que está como cerrada perdida. Ahora, si ustedes vienen dentro del negocio y le cambian la fase de venta y luego le modifican la causal al actualizar, él no les guarda la fase de venta, porque primero tienen que darle el motivo de pérdida y luego seleccionar la fase de venta, ¿de acuerdo? Y básicamente con eso cerraríamos como ganados o cerraríamos como perdidos en los negocios. Es importante que tanto información del cliente, de los campos que ustedes tienen habilitados y de los campos del negocio, ustedes la hayan completado de manera correcta para que al momento de llevarlo a la fase de recaudo, pues cartera pueda identificar y pueda validar toda la información mucho más fácil. Ahora, ¿qué puede suceder? Que cartera en algún momento dado diga que va a hacer la validación, que va a hacer la devolución del negocio porque tiene inconsistencias. Entonces, venga, yo voy, reviso mi negocio y lo habilitamos. Con eso ya les muestro qué sucede. Entonces acá digámosle que está en fase de expedición y emisión. Listo. Y aquí está. Si yo le envío cartera al negocio, cartera puede decir, bueno, abren el negocio, lo revisan y dice, la compañía de seguro no corresponde a los documentos, o la póliza no aparece en la compañía de seguros porque ustedes la relacionaron mal, o algo puede tener inconsistencia. ¿Qué hace cartera? Le regresa el negocio a esta fase. Solo se lo puede regresar a la fase de expedición. Cuando cartera coge el negocio y lo regresa a esta fase, a ustedes les va a llegar un correo electrónico de error. Es decir, les va a llegar como si fuera una alerta para que ustedes revisen el correo electrónico y les va a decir que tienen inconsistencias. Es decir, tienen que revisar porque tienen inconsistencias y no lo pueden legalizar. Cuando ustedes lo revisen, corrijan y lo lleven nuevamente,
a fase de recaudo, a cartera nuevamente les va a llegar un correo electrónico avisándole que tiene el negocio listo para cerrar. Si el negocio lo cierran como ganado, es decir, que ya el negocio pasó toda la prueba y que cartera lo legalizó, a ustedes, a cada uno de los comerciales les va a llegar un correo electrónico avisándoles que ese negocio fue legalizado de manera satisfactoria. Esto pues les va a permitir a ustedes controlar pues sus negocios que tienen cerrados como ganados o los que tienen pendientes, ¿de acuerdo? Ahora ustedes van a poder ver acá en esta fase, pues en esta fase de venta, mejor dicho, en esta última fase de venta van a poder ver qué negocios tienen pendientes que cartera les legalice. Es decir, todos los que estén acá es porque está pendiente que cartera les legalice. ¿Listo? Hasta ahí ya vimos entonces cómo crear un negocio, que creamos clientes, creamos negocios, creamos contactos, creamos actividades. Digamos que ahí ya estaría el proceso de venta. ¿Cómo me muevo? Básicamente pinchar, arrastrar, pinchar, arrastrar. Digamos que esa es la manera como me muevo dentro de la herramienta. Ahora, para quienes tienen habilitado el módulo de casos, hay dos formas de crear casos. Entonces, para esto sí no hay un paso corto para crear los casos. Pueden venir directamente al módulo de casos y decir agregar casos. Y al agregar casos les va a pedir estos datos. Con estos datos deben tener muchísimo cuidado, porque como les decía en el video anterior, crear un caso le va a notificar al cliente. Entonces, puedo venir acá y decirle creemos un caso y lo voy a asociar con Héctor Pinilla. Marco el caso, le digo que es prueba Héctor, le digo que está en estado abierta, le digo que es un soporte, es decir, para que Héctor me dé soporte, le digo que es urgente y le digo error en herramienta. Bueno, esto es otro, que ustedes van a poder crear casos a mí y me los asignan. Es decir, cuando se le vayan a crear un caso, me asignan el caso a mí y no seleccionan nada acá, ¿de acuerdo? Es decir, acá si ustedes tienen un error en la herramienta, que no les esté funcionando algo o que tengan novedades con algo y yo no esté o esté ocupado, me crean un caso pero no relacionan acá nada, es decir, ni en contacto ni en relacionado con que este es el cliente, no colocan absolutamente ningún dato, sino solamente en asignado a administrador de empresa, o lo hacen acá. Bueno, acá les va a crear uno que se llama soporte de herramienta. Con eso ustedes me van a poder asignar los casos acá, porque creo que para quienes no tienen habilitados todos los usuarios para asignar, no les va a dejar asignar casos. Entonces voy a crear un grupo que se va a llamar soporte y en ese grupo ustedes me van a poder asignar los casos. En este caso me lo va a asignar a administrador. Días y fecha de cierre, esos son campos automáticos. Y en descripción ustedes colocan la descripción. Esta descripción le va a llegar a quien se le asigne el caso. Lo guardo y si voy al correo electrónico, en el correo electrónico me va a llegar este correo electrónico diciéndome que de servicio al cliente alguien me puso un caso. Y ese correo electrónico es el mismo que le va a llegar al cliente y el mismo que le va a llegar a cuando se cierre y cuando se abre. Bueno, entonces cuando yo les decía, ¿se acuerdan que hace un momento yo les dije el correo electrónico va a generar cuando cartera les devuelva, se les va a generar un correo electrónico con error? Entonces les va a llegar a ustedes este correo electrónico que tiene un error. Este es el asunto, que fue devuelto y que por favor haga las correcciones. Acá les va a dar los nombres, los datos de qué negocio es, el nombre del negocio y a quién está asociado, para que ustedes lo corrijan. Listo. Y básicamente así va a suceder. Ahora, cuando ustedes solucionen el caso, perdón, por acá no es, cuando ustedes solucionen el caso, acá hay una pestaña que se llama solución.
esto es importante. 1. No pueden escribir en mayúscula en este campo. Y 2. Deben escribir perfecto. Porque esta solución es la que le va a llegar en un correo electrónico al cliente. Y ya les muestro cómo va a ser ese correo electrónico, cómo lo van a ver los clientes. En este caso vamos a asociarle acá relacionado con editar. Me voy a relacionar yo mismo con eso, me va a llegar el correo de cierre, con eso ustedes lo van a poder ver. Y probando correo de cierre. Y lo que ustedes escriban acá es la respuesta que le va a llegar de manera automática al cliente. Entonces, guardo la respuesta y le digo estado cerrada. Primero debo guardar la respuesta y luego modifico el estado cerrada. Tan pronto modifico estado cerrada, al cliente le va a llegar un correo electrónico diciéndole que su caso se ha cerrado y le dice el nombre del cliente. Le informamos que el caso del asunto que se le había asignado fue cerrado al cliente. Entonces, cierra, esa es la notificación de cierre de caso a quien se le asignó. Pero también le va a llegar un correo al cliente diciéndole que el nombre del cliente, le informamos que de acuerdo a su solicitud el caso fue cerrado con la siguiente solución, y lo que ustedes colocaron en el campo de solución es la respuesta que le va a llegar al cliente. Entonces deben tener muchísimo cuidado con qué información le van a colocar a ese campo, porque si ustedes cometen un error de ortografía o escriben algo mal o cualquier cosa, esa información les llega al cliente y es gravísimo que le llegue información, que le digamos algo al cliente que solamente es para tratamiento interno. Es para que tengan mucho cuidado. Ahora, en los indicadores gerenciales, ¿cómo vamos a crear indicadores gerenciales? Básicamente venimos acá, si no tenemos los que están ahí, buscamos cuál de los que están acá creados me sirven. Entonces, supongamos vamos a buscar gestión Eulalia, y al abrir gestión Eulalia acá me va a mostrar los gráficos de gestión Eulalia. Ahora, si ustedes requieren un gráfico en específico, una información en específico, me avisan y hacemos la creación de esos gráficos. Con eso ya ustedes los pueden seguir viendo. Ahora, esos gráficos, les decía en el anterior correo que esos gráficos no se actualizan solitos. ¿Cómo hago? Vengo acá a la pestaña de todas, luego informes, que es la cuarta columna, y voy al gráfico, al nombre del gráfico, que por lo general los coloco en mayúscula. Estos campos no los modifico, le digo guardar y generar ventana. Al generar ventana, él me actualiza automáticamente la información y ya puedo ir a los indicadores gerenciales y revisar o agregarlo nuevamente para que me dé la información actualizada. Ese es el proceso básicamente de actualización de datos. Ahora, hay otro campo que digamos que es la información personal. Si ustedes se dieron cuenta, en alguno de los campos, cuando yo hice un comentario de prueba, a mí me aparece la foto de perfil. Si ustedes quieren, pueden venir acá a mis preferencias, modifican, bueno, acá pueden venir y modificar la contraseña, pueden venir y acá al habilitar le dicen cambiar contraseña, no, sino le dicen editar, y les va a habilitar los campos que pueden editar. Y pueden seleccionar acá el archivo, pueden seleccionar cualquier foto o imagen que tengan dentro de la herramienta, la pueden seleccionar en el computador para pues que les quede a ustedes como foto de perfil. Mira, eso es lo que les decía, que siempre el administrador de empresa o siempre va a aparecer acá pues la foto de perfil, si quieren asignarlo, si no, no hay ningún inconveniente. Muchachos, en un próximo video podrán estar viendo más a detalle, les voy a estar enseñando cómo se crean usuarios, cómo se crean tareas automáticas, cómo se modifican campos, cómo se renombran campos, cómo se le cambia el orden a todos los campos que yo quiera cambiar, cómo modifico perfiles, permisos. Digamos que ese otro video ya va a ser un poquito más extenso, más complejo,
va a ser únicamente para administradores. Pues digamos que lo van a poder ver todos, pero si no tienen el perfil de administrador, pues no lo van a poder hacer. Básicamente eso, digamos que es un poquito más técnico el próximo video, el próximo tutorial. La verdad es que ustedes lo revisen si tienen pues preguntas o les gustaría que hiciéramos un tutorial con un tema en específico de la herramienta, pues me escriben a mi correo electrónico, que es hectorpinilla@asgsanas.com, o a infocrm@asgsanas.com, y pues ya los estaríamos teniendo en cuenta para hacer la creación o grabar un video con los temas en específico que ustedes pues tienen dudas. Ahora pues ya saben que cualquier inquietud que tengan pues ya me pueden contactar. Pues ahora, si no estoy en mi escritorio, pues ya me pueden poner un caso para yo solucionarles cuanto antes. Muchachos, yo creo que esto es todo por el momento. Pues cualquier inquietud que tengan me cuentan. Muchas gracias, que tengan un buen día.